Hola a todos, bienvenidos. Empezaremos con el spoiler para el episodio 2 de esta serie Yel que recién se ha estrenado. Down. 4 elementos. Dean, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. No pasaré la noche en Chiang Mai. La asistente de confianza le preguntó sorprendida a la jefa, porque normalmente cuando Dean iba a reunirse con un cliente en otra provincia o en un lugar lejano, pasaba la noche en un hotel de la ciudad y recién regresaba al día siguiente sin prisas. Kazama no era una persona a la cual le gustan hacer largos viajes de regreso del mismo día. Dean, déjame conducir por ti, te ayudaré. No te preocupes, conduciré de regreso a la granja. Kazama se concentró en la carretera. El viaje duraría más de 3 horas a la granja Senrak. Ella sabía que tenía que regresar para cumplir su promesa a Rose de cuidar el huerto de árboles de frutales de la granja según lo acordado. Pero la situación de Rose le preocupaba mucho, además de la situación de su padre y su familia. Todavía no sabemos qué esperar de los trabajadores de la granja Nabanán. Lo sé, por eso no quiero darles ninguna oportunidad. Está bien, ten cuidado. Cuando la gente de la granja se entere que tienes planes con la granja Nabanán, todos estarán muy preocupados por ti. Todos están dispuestos a protegerte y después de todo tienen muchos enemigos y una gran historia que contar. ¿Y qué descubriste? Encontraste una pista importante. Nada importante, por desgracia. Los magnates utilizan a la gente para hacer el trabajo sucio y cuando la policía empieza a investigar ya se han ido. Su familia tiene demasiado poder e influencia como para evitar cualquier acusación. Es decir, si encuentra la persona adecuada, podré llegar a los verdaderos responsables. Sí, pero la misión será difícil. Mantén la calma. Te están preparando una trampa. Kazama miró por el espejo retrovisor y notó que una motocicleta la seguía de cerca. El vehículo la había estado siguiendo desde que salieron de la ciudad rumbo a la finca. El camino estaba rodeado de árboles y montañas, una zona apartada que normalmente no estaba muy concurrida por la noche. Dean nos sigue una motocicleta. Así es una pista importante. Kazama aceleró el coche para ganar velocidad, pero la moto se quedó atrás manteniéndose cerca. Ella sabía que si no podía escapar podría ser peligroso. En el momento justo la motocicleta intentó adelantarse y se le cruzó por delante. Dean no tuvo más remedio que chocar de frente contra la motocicleta, ya que si intentaba desviarse perdería el control del vehículo. La motocicleta a su vez intentó desviarse, pero terminó perdiendo el control y cayendo. Los dos hombres de la motocicleta no se dieron por vencidos y aceleraron nuevamente hacia el auto de Dean. Cuando lograron acercarse, uno de los hombres le apuntó directamente. Dean, no salgas del coche, es peligroso, yo también tengo uno. Pero ellos son dos, todavía está bajo control. La situación no resultó como esperaba. Dean abrió la puerta del coche lentamente, ya que el neumático estaba pinchado debido a los impactos y el vehículo ya no podía moverse. Las dos motocicletas le apuntaban directamente, listos para hacerles daño, cuando de repente se produjo un choque rápido y apareció otra moto, atacando a las dos personas, dándole impactos. Eso hizo que las dos personas huyeran y pronto llegó la policía y controló la situación. Si vuelven a molestar, se van a arrepentir. Teniente, dijo ella, te advertí que no corrieras ningún riesgo, pero lo estás haciendo a tu manera, Dean. La joven respiró aliviada. Sabía que corría un riesgo, pero la operación era necesaria. Era arriesgado, pero la recompensa de capturar a los responsables de los crímenes valía la pena, especialmente ahora que tenía pruebas concretas. Dean, ¿has vuelto? Rose, ya es muy tarde, ¿por qué no has descansado? Hola, entonces, eres la prima de Dean, ¿verdad? Vi tu foto. No respondió directamente a la pregunta, ya que fue interrumpida por alguien que seguía a Dean. Era una persona que ella había visto antes en la foto que estaba en la sala de estar, la misma foto sobre la cual le había preguntado a la tía Chan. Long, un placer conocerte, Rose. ¿Conoces a Long? Ella es mi consultora, así que seguí su consejo. Hola, Long. ¿Realmente eres Rose? Kazama rápidamente puso su mano sobre la boca de su traviesa prima Guayo, porque sabía que iba a decir algo sin sentido. El comportamiento impulsivo y hablador de Guayo a menudo dejaba a todos sin saber cómo reaccionar, por lo que rápidamente intentó evitar que Guayo siguiera hablando. Rose, ve a descansar. Dean dormirá en casa hoy. Hablaremos mañana, ¿de acuerdo? Está bien, iré a la cama. Kazama esperó estar segura de que la gente que la acompañaba había abandonado el área y solo entonces se dio la vuelta con una mirada severa. Mientras tanto, Guayo seguía riendo sin entender lo que pasaba. No puedes hablar así. Dean, cuando conoces a una mujer hermosa, solo quieres decir que es hermosa. No hay nada de malo en eso. El problema es que Rose no es una amiga. Olvidé que ahora ella es tu esposa. Kazama no sabía si debería estar feliz de ayudar o si debería decirle a Guayo que abandonara la granja cerrada ahora mismo.
Parece que tienen un plan más grande de lo cual imaginábamos y los culpables que fueron atrapados no quieren confesar quién estaba detrás de todo. Simplemente afirman que fue un accidente, que Dean conducía de forma imprudente y que eso los impulsó a perseguirla. Quién sabe, tal vez el jefe de policía esté de su lado. Sin pruebas no hay que sacar conclusiones precipitadas. Tengo miedo, quien quiera que sea. Ven tal como eres. Controla un poco tu ira, ya no eres una niña. En esos momentos, la persona más irritada por las noticias que llegaban desde la comisaría era la propia Guayo. Los dos delincuentes capturados siguieron negando haber recibido órdenes de alguien, insistiendo que ella era la que conducía imprudentemente, pese a que Dean tenía toda la razón, y Kai, su asistente, pudo confirmar como testigo que eso no ocurrió. Sin embargo, parecía que la verdad había perdido ante el dinero y la influencia de la familia. Ahora mismo probablemente estén contentos, pensando que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Viviendo por encima de la ley, creo que es muy posible que intenten contraatacar a Dean. Y estoy preparada para lidiar con todo eso. Ahora mismo mi mayor preocupación es Rose. No sé cómo convencer a Wasu de que cambie el objetivo y la deje en paz. ¿Estás pensando en usarte a ti mismo como objetivo en lugar de Rose? Si hay una manera, quiero redirigir la atención hacia mí misma. Supongo que hay una manera. Pero si Rose se entera, definitivamente no estará de acuerdo. Además, si sus tíos se enteran, estarán totalmente en contra. Nunca te dejarían arriesgar tu vida por una mujer. ¿Cuál es el plan? Di, no tienes miedo, ¿verdad? No escuchas las advertencias de nadie. Habla ahora Kazama Miraguayo, quien sacudía la cabeza consternada por su terquedad. Dean tenía una decisión firme, sin dudas ni vacilaciones, especialmente cuando se trataba de ayudar a Rose. Ella ya le había prometido al señor Tipacor y a la propia Rose. Quería todo lo posible para protegerla y estaba decidida a cumplirlo. Por lo que he oído, Wasu quiere casarse con Rose y su padre quiere la tierra del señor Tipacor. Si quieren tomar todo lo que pertenece a la familia de Rose, entonces, ¿por qué no tomas tú todo lo que pertenece a ella? ¿Y quieres decir? Si podemos hacerles creer que las tierras de Rose y Chon-chan ya te pertenecen, apuesto a que perderán el control y centrarán toda su atención en ti. En mi opinión, esta puede ser la única salida. ¿Puedes creer que nunca quise la granja Chon-chan? Si fuera por mí, nunca podría encargarme de todo lo que siempre le correspondió a mi padre. Si fuera por mí, nunca podría encargarme de todo lo que le correspondía a mi padre. No soy tan capaz como él. Si tuviera la opción, preferiría que mi padre se recuperara y se volviera fuerte de nuevo. Lo sé, Rose, no eres una persona ambiciosa ni egoísta. Dean le habló a la joven con comprensión y empatía. Aunque ambas habían estado separadas durante 14 años, ella todavía veía la dulzura y amabilidad de esa joven. Puede que el paso del tiempo haya hecho madurar a Rose, pero no ha cambiado la esencia gentil y amable de la joven. Al contrario, solo la convirtió en una mujer fuerte y decidida. ¿Tú crees que mi padre se recuperará? ¿Tiene sentido seguir teniendo esperanzas? El señor Tipacor es muy fuerte, ahora está luchando, y tú, Rose, tienes que luchar junto a él. Es verdad, no puedo permitirme ser débil. Tengo que ser fuerte y seguir luchando por mi padre, dijo Rose con firmeza. Al mismo tiempo, Dean estaba a su lado protegiéndola y ayudándola a encontrar la estabilidad emocional en medio de la confusión y la fragilidad. El tiempo que estuvieron en el hospital en la mañana fue breve, como estaba permitido, pero suficiente para darle cierto alivio. Antes de regresar, se detuvieron en el jardín de flores de la granja Chon-chan, como había prometido. Le dejó cuidar las flores del césped y disfrutar de ese momento de paz y conexión con la naturaleza. Voy a cortar algunas rosas para poner en el jarrón de casa. Déjame a mí, lo cortaré por ti. No es necesario, Dean, puedo hacerlo yo misma. Cuidado con las espinas, será mejor que te ayude. La mirada de la bella joven se posó en Dean, quien era amable y considerada, y se ofrecía a ayudar. Ella se encargó de quitar las espinas de las rosas con cuidado y dedicación, revisándolas minuciosamente para asegurarse de que estuviera segura. Solo entonces le entregó el ramo, ahora libre de espinas, con delicadeza, y le habló en un tono suave. Rose, ¿qué sucede? Dime. Cásate conmigo. Rose estaba tan sorprendida que por un momento pensó que había escuchado mal. O tal vez fue una ilusión. ¿Cómo es posible que de repente ella le pidiera que se casara sin previo aviso? Fue como si hubiera hecho la propuesta de forma totalmente inesperada, sin ninguna preparación. Si le preguntara qué tan sorprendida estaba, sería fácil verla por su expresión claramente asombrada y el rubor en su rostro. Sin darse cuenta, dejó caer las rosas de sus manos. Afortunadamente, Dean fue lo suficientemente rápida para atrapar las rosas antes de que se cayeran.
Luego se los devolvió y le repitió la pregunta, esta vez llamándola claramente por su nombre. No, Rose, ¿quieres casarte conmigo? En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie y díganme ustedes si ya vieron el episodio 1. Nos vemos en los próximos videos. Bye bye.